Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Aprovecho también para enviarle un abrazo a doña Ana Catherine Müller, que vive en este momento el fallecimiento de su padre. Un abrazo de parte de todo el canal y de todo el equipo de la revista. Iniciamos de inmediato con la materia que teníamos. Pues el rey Carlos fue diagnosticado con cáncer y es que casi 2000 ticos batallan cada año contra el cáncer de próstata. La noticia está sobre la mesa luego de que el rey fuera a comunicar que sufre de esta enfermedad, a pesar de que el Palacio de Buckingham descarta que se trata de cáncer de próstata. Todo pudo comenzar por ahí, pues sufrió una hiperplasia benigna. Y es que si no se le pone atención a esta enfermedad, que ojo, es controlable, puede hacer estragos hasta causar la muerte. Abordamos el tema en compañía de la uróloga Natalia Vargas. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Gracias. Doctora, comencemos con los síntomas de alerta que muchas veces los ticos no les ponemos atención y que las esposas muchas veces también juegan un papel fundamental. Iniciemos con lo más importante. Se levanta a orinar de madrugada, porque eso debe ser un síntoma de alerta. Claro, Sergio. Bueno, muchos de los síntomas del crecimiento prostático, como bien vos lo decís, benigno, es esa ida al baño por la noche. Ya más de 2 veces por la noche no es normal, ya que el chorro sea débil, que digamos quede un goteo después del chorro, o sea un chorro que no es constante, que se corta, que además el paciente lo que indica es que él termina de orinar y que él inmediatamente siente que no ha vaciado por completo la vejiga y tiene que ir nuevamente al baño. Entonces, todos esos síntomas son importantes y pueden indicar un crecimiento de la próstata. Vamos con otro de los síntomas, doctora, dolor de espalda y también en las caderas, porque esto se relaciona con el cáncer de próstata. Muchas veces los hombres se quejan o nos quejamos de eso sin saber que puede estar relacionado. Claro, esos síntomas ya digamos, Sergio, serían síntomas ya muy avanzados de un cáncer de próstata. Por eso, como bien vos lo decís, esas esposas que ven esos cambios en el chorro del paciente o en la forma de orinar, pues deben invitarlos a que vayan al urólogo para no llegar a estos momentos donde ya la enfermedad se ha salido de la próstata y en un momento va a irse hasta los huesos. Y como bien vos lo decís, ya cuando ya se va a los huesos, ya es bastante tarde o ya es un cáncer demasiado avanzado. ¿Qué pasa, doctora, con la debilidad y con el adormecimiento muchas veces de los pies? Ayer leí artículos de adormecimiento de la vejiga. Se señala que el rey Carlos se ha visto en los últimos meses mucho más cansado, que de ahí surge todo este tema. Claro, lo que pasa es que si ya ese cáncer no solamente ha invadido los huesos, sino que también ha invadido lo que es la médula ósea, evidentemente puede haber una compresión de la médula ósea y eso puede llegar a lo que es ya extenderse al sistema nervioso central. Entonces esa persona que gracias a Dios es la gran minoría, porque ahora tenemos bastantes campañas de prevención contra el cáncer de próstata, que no lleguemos a ese nivel donde ya la enfermedad ha salido de la próstata y en su efecto se ha ido hacia los huesos, al sistema nervioso central y evidentemente al comprimir la médula espinal, pues todas estas terminaciones nerviosas pues se van a ver afectadas. Doctora, ¿y usted tiene imágenes de lo que es una hiperplasia benigna, es decir, el agrandamiento y la diferencia con un cáncer de próstata? En el caso del rey Carlos III, todo comienza con una hiperplasia benigna. Como lo decíamos, no se confirma que sea un cáncer de próstata lo que sufre, pero puede ser porque al principio los médicos intervienen por esta enfermedad. Correcto. Como ustedes ven en las imágenes, pues la próstata lo ideal es que no esté de este tamaño. Lo ideal es que haya una buena, digamos, comunicación en la cual la orina que está acá en la vejiga pueda fluir y pueda salir, pues en su defecto, por el pene. Sin embargo, cuando hay este crecimiento, no sé pues si logran acá observar cómo se va achicando y cómo se va estrechando el canal de salida. En vez de tener una consistencia suficientemente amplia para poder vaciarla, pues se va haciendo angosto y son esos pacientes que en algún momento pues van a ocupar en su defecto que les coloquen una sonda para poder orinar, porque ya esto, como quien dice Sergio, completamente se obstruyó y se cerró. Vamos a ver imágenes del rey Carlos en este momento, mientras la doctora se viene a sentar acá con nosotros, porque, doctora,
¿Hasta dónde la próstata agrandada puede convertirse en un cáncer de próstata? La hiperplasia benigna es una condición normal que podemos sufrir los hombres, pero ¿hasta dónde se puede convertir? Claro, es súper importante que los pacientes en algún momento de manera anual vayan al urólogo, porque esas variaciones, tanto en el tacto rectal como en el antígeno prostático, que es el examen de sangre que nosotros solicitamos, son indicadores de que ese crecimiento, que en algún momento fue benigno, puede transformarse a un cáncer. Entonces, a veces, como lo hemos hablado, hay personas que no van al urólogo porque dicen, no, es que yo veo que todavía sigue saliendo el examen de sangre dentro de los valores normales. Y una cosa que me gusta reiterar en estos espacios es que hay un 20% de la población que va a tener, Sergio, esos exámenes de sangre normales. Sin embargo, a la hora que hacemos un tacto rectal, vamos a encontrar un cáncer. Un 20% sigue siendo un porcentaje bastante elevado. Ahora, el mercado ofrece muchos fármacos para desinflamar la próstata. ¿Hasta dónde son buenos y hasta dónde le pueden colaborar a ese hombre pues, que tiene la hiperplasia? Bueno, hay diferentes tipos de fármacos, cada vez salen más. Sin embargo, los más usados son los alfa-bloqueadores, que lo que van a hacer es relajar las células del músculo, digamos, prostático, de manera que pueda, digamos, evitar que el chorro sea tan débil al relajar esta zona. Sin embargo, ¿qué le digo yo a los pacientes? De Sergio, uno le puede prescribir el medicamento, pero no es por un ratito, es para siempre, porque la próstata la tiene él para siempre, porque ellos a veces van con esa expectativa de que el medicamento sea por un ratito. Sin embargo, es el medicamento el que está relajando el músculo para permitir que esa próstata, aunque esté crecida, pueda salir la orina. Entonces, sí, los medicamentos más utilizados son esos. También tenemos algunos otros que van saliendo que a los hombres tal vez más jóvenes les agrada, a base de plantas, que es muy conocido, la palma africana o la Serenora repens, que es una planta que se utiliza y que se ha visto que tiene cierta mejoría en la próstata, jamás como un alfa bloqueador, pero como te digo, son alternativas. Ayer consultaba a diferentes urólogos, doctor, y me decían que los hombres le temen a la biopsia de próstata, que fue de hecho con lo que comenzó el rey Carlos, porque piensan que el cáncer se puede expandir. ¿Hasta dónde es esto un mito? Claro, Sergio, qué bueno que haces esa pregunta, porque es una de las cosas que en la ignorancia de las personas pues piensan que al hacer una biopsia, que literal es, como ahora te enseñé en la próstata, que tiene 2 lóbulos, tomar 6 muestras de cada lóbulo. Eso lo hacemos acá en Costa Rica por medio de un ultrasonido. Sin embargo, ya fuera de Costa Rica se está empezando a realizar por medio de resonancia magnética. Entonces, no hay que tenerle miedo, porque la glándula prostática es en una cápsula. Es decir, está en un solo compartimiento. Entonces, al nosotros introducir una aguja que coge una muestra microscópica, que casi que es ni siquiera visible al ojo, sino es al microscopio, pues evidentemente nosotros o un urólogo especialista va a tomar la biopsia pues solamente de esa glándula per se. Entonces no hay ninguna forma, digamos, como otros tipos de cánceres, como el de testículo, que ahí sí, si nosotros invadimos y hacemos las heridas meramente en el escroto, podríamos trasladar el cáncer a otros ganglios. Gracias a Dios, en el caso del cáncer de próstata, haciendo la biopsia que se hace bajo sedación, el paciente no siente nada, es decir, la recuperación pues sí es de unos 3-4 días, donde el paciente va a estar orinando con sangre, puede que defeque un poquito con sangre, pero sí me parece súper importante que vayamos quitando ese miedo a hacerse la biopsia de próstata, porque yo creo, Sergio, que es mejor pasar por el miedo de pasar por la biopsia y ya salir de dudas si tengo o no algo maligno, o estar dándole esa pensadera, ¿será que tengo un cáncer? ¿Será que no tengo un cáncer? Yo creo que a veces el paciente, yo le digo que no se preocupe, sino que se ocupe. Es decir, ¿qué es lo que hay que ocuparse? Ocúpese en ir a hacerse la biopsia. Vamos al cambio de la vida de una persona que operan de cáncer de próstata o de una hiperplasia benigna. ¿Por dónde empieza ese cambio? Pues es un cambio grande en la vida de un hombre, digamos, relativamente adulto, vamos a ver, que todavía no ha llegado tal vez a la parte de la vejez, pero tampoco es joven, es decir, aquellos adultos 60, 50 años, que Sergio, todavía a esas edades, pues evidentemente
hay actividad sexual. Entonces, una de las cosas que tenemos que ser muy enfáticas a la hora de hacer una cirugía, ya sea por cáncer o por un crecimiento benigno, es que ese paciente puede que del todo no vaya a tener erecciones o puede que vaya a tener eyaculación retrógrada. ¿A qué me refiero? Que con su vista no va a poder ver que eyacule semen, sino eso se va a ir hacia la vejiga y el paciente lo va a orinar. Entonces, esas cosas, aunque ustedes no lo crean, en una sociedad como la que vivimos, para ciertos hombres es como muy importante la virilidad y hasta a veces también para las mujeres el ver al eyacular semen, como que ha tenido una connotación en la población de relevancia. A veces hasta llegan a la consulta haciéndome preguntas de que si pueden hacer algo para que sea más cantidad de eyaculado, más cantidad de semen la que eyaculen. Entonces, como vos ves, es algo que creo que la misma sociedad y la cultura les ha impuesto. Entonces, tienen que renunciar a eso. Ahora, yo les explico eso, sin embargo, Sergio, pueden haber casos en que no vayan a perder la erección, pero sí en el 50% después de esta cirugía puede haber una impotencia sexual, una disfunción eréctil y otra cosa, una incontinencia urinaria. O sea, el paciente va a tener que acostumbrarse en un lapso de 6 meses a 1 año a andar con un goteo o una incontinencia de orina. Muchos pacientes, especialmente aquellos pacientes fit que hacen ejercicio, ¿verdad? Pues evidentemente la incontinencia me dice, ay doctora, usted me dijo que iba a tener incontinencia, me quitaron la sonda y no boto nada. Pero evidentemente en otro caso, un paciente obeso, hipertenso, diabético, ¿verdad? Con sobrepeso, de ahí va a quedar ahí goteando por 6 meses y hasta 1 año. ¿Hasta dónde ustedes, dentro de la operación, como urólogos, pueden hacer que la persona retome una vida sexual normal, que tenga erecciones, que tenga eyaculación? Se habla mucho de cuando quitan todas las glándulas. Claro, ya eso, como yo le digo al paciente, una vez que sabemos que el cáncer está controlado, que eso nos damos cuenta cómo, haciéndole después de la cirugía el examen de sangre, que es el antígeno, que debería estar en 0. Para que nosotros sepamos que quitamos la enfermedad, después de que uno hace la cirugía y le hace el antígeno prostático, tiene que estar en 0. De no ser así, pues puede ser que necesite radioterapia el paciente. Pero sí es importante hablar de eso. Creo que tal vez a veces en la medicina privada pues tenemos más posibilidades de alternativas con respecto a la vida sexual y también incluir a la pareja, porque a veces se tiene esto solamente con el paciente, pero la vida de intimidad es en pareja. Entonces sí, creo que es relevante hablar de lo que son las pastillas para poder ver si podemos aumentar la dilatación de la vasodilatación y permitir una erección con firmeza. Podemos hacer uso de estos medicamentos de tadalafil o de sildenafil, que sería como el tratamiento de primera línea. Ya si eso no funciona, pues están también las inyecciones intracavernosas para poder hacer que se dé la erección. Sin embargo, tengo pacientes que justamente esta semana un paciente me dijo, ay doctora, pero es que aquí en Costa Rica esa inyección la tengo que andar en una hielerita. Entonces cuando ando de viaje con mi pareja es incómodo que tengo que andar el medicamento, digamos, para inyectarme en el pene en una hielera. Entonces, o sea, sí son cambios que hay que hacer, Sergio, en la vida, pero yo lo que le digo, bueno, denle gracias a Dios que usted no está con un cáncer terminal y que ya esa enfermedad está controlada, pero sí tiene que haber una resiliencia, como estaban hablando ahora, de poder aceptar estas nuevas condiciones en las cuales tal vez vas a tener que estar tomando estos medicamentos para la erección, tal vez vas a tener que de viaje andar cargando la hielerita con la inyección para poder inyectarte el pene y que tengas una erección. Hay también al vacío, diferentes dispositivos al vacío para poder hacer la erección. Y ya, Sergio, si nos vamos como a lo último, que yo diría que es lo último, sería ya lo que son las prótesis de pene, ¿verdad? A veces una de las presiones más grandes es no cumplirle a la pareja sexualmente. ¿Cómo logran ustedes esa comunicación que tiene que estar con la pareja? Yo creo que es muy importante que lo acompañen en todo este proceso. Claro, eso pues a mí personalmente me gusta mucho que lleguen en pareja. A veces hay información que el otro me brinda, que tal vez el mismo paciente no me indica. Y creo que gracias a Dios en la época que estamos viviendo actualmente, Sergio, hay diferentes alternativas, hay diferentes dispositivos
¿verdad? No necesariamente, y ojalá logremos transmitir esta información a la sociedad, que no es solo penetración, Sergio. O sea, no es solamente penetración la única forma de cumplirle a tu pareja. Hay diferentes cosas, hay diferentes puntos erógenos en el cuerpo del ser humano que no necesariamente se centran en la penetración. Y yo creo que si hicieras una encuesta, hablando, creo que no todas las parejas le dan tanta relevancia a la penetración. A veces también ver que, creo que es también un momento en la cual la pareja puede como reevaluar su relación sexual o su intimidad sexual, hasta algo tan sencillo como a mi pareja qué tipo de orgasmo tiene. ¿Tiene un orgasmo solo con penetración, que es un orgasmo vaginal, o tiene un orgasmo de clítoris? A veces yo le hago esa pregunta a las parejas de los pacientes, y viera, Sergio, que al día de hoy, con la información que tenemos, aún así no tienen claro qué tipo de orgasmo tienen. Entonces, es muy bonito porque es un nuevo mundo que vamos a trabajar, y hay diferentes dispositivos para poder, vos, como bien decís, cumplirle a la pareja, y no necesariamente solamente con la penetración. Doctora Natalia Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda el tema está sobre la mesa ahora con la noticia del rey Carlos III. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Nosotros vamos a continuar con más. Mi querida Fabiola Herra tiene muchísima más información, porque las heridas de los diabéticos hay que cuidarlos bastante. En Costa Rica se detectan un 50 pacientes más o menos cada día con diabetes, entonces al problema hay que poner atención. Continuamos con más. Adelante, Fabi.